Empezar a grabar. Bueno. Bueno, esta es la segunda clase de técnicas de sanación cuántica. Y aquí lo que vamos a ver es el conocimiento de nuestra realidad, la teoría de campos, la importancia del observador y los recursos del sanador. Esta parte es muy bonita porque lo primero que vamos a cuestionar o a poner en duda, más que nada, es acerca del conocimiento de nuestra realidad, porque nosotros sabemos que la ciencia ha avanzado muchísimo. Podemos decir, no, pues tenemos una ciencia súper avanzada. Y eso, pues en cierta medida es verdad, pero en cierta medida, en otra medida no del todo. ¿Por qué? Porque nuestro conocimiento de la realidad todavía está muy limitado a ciertas formas de, de conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el conocimiento de la realidad son los saberes que se obtienen mediante la aplicación del método científico, método que exige la observación, la elaboración de hipótesis, la experimentación y el análisis teórico para el establecimiento de este conocimiento. Sin embargo, hay muchas cosas que ocurren, muchas cosas que suceden que todavía no tienen un fundamento científico y no por eso no existen. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer la sanación cuántica, cuando yo empecé a darme cuenta que podía sanar a distancia y demás, yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Y demás. Y esto no lo va a explicar la ciencia tradicional, porque es algo que no se puede ver, no se puede medir, no se puede... o todavía las teorías que explican esto todavía están muy pues apenas están generándose, ¿no? Si bien la física cuántica, les decía yo, tiene más de 100 años en de que se ha estado, de que se está generando y demás, también es cierto que es una información que todavía no llega en general a toda la gente, sino que solamente son algunos científicos los que manejan este tipo de conocimiento. Entonces, digamos que yo me encuentro con él y me encuentro de una manera casual, empiezo a experimentar antes de tener el más mínimo conocimiento de esto. Bueno, tal vez sí lo tenía porque a mí siempre me ha gustado estudiar y leer y muchas veces no es uno consciente de todo el conocimiento que va uno adquiriendo, pero de alguna manera fue completamente casual encontrarme con esto y después fue que estuve investigando un poco y me di cuenta que la única teoría que podía explicar un poco acerca de lo que hago, pues es la cuántica. Por eso yo le llamo sanación cuántica, ¿no? Ni siquiera fue alguien que me dijera, ponle sanación cuántica. Yo dije, no, esto es sanación cuántica porque puedo sanar a distancia y puedo hacer esto y puedo hacer el otro y aquello, ¿no? Entonces, de alguna manera choca con el conocimiento de la realidad que existe, pero pues me permite avanzar en ese aspecto. Deepak Chopra explica esto de una manera muy interesante porque dice que la ciencia estudia la materia y solo hace unas décadas es que empieza a estudiar la mente. Bueno, esto yo lo dije, esto yo lo escribí, porque, por ejemplo, la ciencia va a estudiar la biología, o sea, está la biología, ¿qué es lo que va a estudiar? Los seres vivos, clasifica, hace una taxonomía donde dice, bueno, géneros y no sé qué más, y finalmente los seres vivos están clasificados los animales, están clasificados las plantas, los minerales y demás, y hay toda una clasificación taxonómica dentro de la biología. Lo mismo hace la química hace estudios de los átomos, va un poquito más profundo en el sentido de investigar un poco más las reacciones químicas y demás, pero lo que hace es medir, lo que hace es hacer experimentos, hacer teorías y demás. La física, les comentaba yo, la física mecánica, la física newtoniana, lo que hace es estudiar el movimiento de lo macro, ¿no?
Y entonces decimos velocidad inicial, velocidad final, aceleración constante, aceleración, qué sé yo. O sea, hay toda una serie de conceptos que nos ayudan a estudiar lo macro, a estudiar el mundo que vivimos de una manera bastante mecánica. Pero lo que estamos estudiando fundamentalmente es la materia, cómo se comporta la materia. Después ya tenemos aquí, más adelante, como el siglo pasado, se estudió ya la psicología. Se le da a la psicología la connotación de ciencia y de que puede estudiar la mente, ¿no? Entonces, ya estamos hablando ya de lo no tangible, porque la mente no es tangible, y ya estamos hablando de que también existe lo no tangible y que sí existe, ¿no? Pero hasta la fecha, bueno, el estudio del espíritu es lo que ha estado más limitado, ¿no? Pero finalmente Deepak Chopra dice, bueno, tenemos materia, mente y espíritu. Son como 3 niveles de existencia, aunque la ciencia como tal se ha ocupado de lo primero, de la materia. Y vamos a ver que, por ejemplo, de los 3 niveles de existencia que habla Deepak Chopra, es el ámbito físico, otra vez la materia, el ámbito cuántico que tiene que ver con la parte de la energía, ¿no? Como hace ratito que veíamos el video de la doble rendija, que vemos que es todo, nos cambia todo lo que es el esquema que teníamos acerca de lo que era la materia y de cómo se comportaba, porque a nivel cuántico la materia se puede comportar como energía, pero la energía se puede comportar como materia, puede pasar de un estado a otro. Y el experimento de la doble rendija es un experimento que hicieron los físicos cuánticos y que abrieron pautas para hablar acerca de algo muy importante que es el observador. Y el observador es la conciencia. Entonces nosotros formamos parte de ese mundo cuántico en tanto que vivimos en un mundo con conciencia, pero también nosotros somos conciencia. Entonces, pues, ahí también vamos a ver cómo Jacobo Grinberg habla acerca del cerebro consciente, porque nosotros tenemos un cerebro consciente. Jacobo Grinberg habla acerca del cerebro consciente y entonces de cómo nosotros vamos a estar interaccionando con la conciencia de los campos cuánticos, de los que habla Sheldrake, y vamos a estar de alguna manera interaccionando y nuestro cerebro va a estar en constante comunicación con ese campo. Un ejemplo que pone Sheldrake es el que habla acerca de los campos mórficos y pone el ejemplo de las hormigas. ¿Ustedes han visto cómo las hormigas andan ahí solitas? Y pareciera ser que pues, están en defensa y todo, aunque carguen mucho, porque cargan horrores, pero anda solita. Y aparentemente no vemos nada que pase alrededor de ella, pero ella está en comunicación con el campo cuántico de las hormigas, y una vez que ellas están en grupo, actúan como grupo. Al actuar como grupo, su conciencia crece mucho y pueden hacer muchas cosas que solitas no pueden hacer, porque están formando parte cuántico de las hormigas. Es una de las... Antes, en alguna ocasión yo vi un video donde Sheldrake o alguna persona explica muy bien la inteligencia, cómo se multiplica la inteligencia del grupo de hormigas al funcionar o al trabajar como hormigas, no de manera aislada. Entonces, aquí estamos ya hablando del ámbito cuántico, del ámbito energético, donde están, por ejemplo, las parvadas de aves que van a trabajar o a funcionar en conjunto, ¿no? En conjunto, no van a trabajar de una manera aislada. No hay un líder en una parvada de aves, no hay un líder, no hay alguien que diga, yo voy hasta adelante y demás, sino que se van turnando y no chocan y nunca vamos a ver una ave que caiga, porque ellos están sincronizadas, ¿no? Y luego está el ámbito no circunscrito.
Este ámbito no circunscrito es el que nos abre la puerta a infinitas posibilidades. Esto es todo lo que no vemos que está unido, es todo lo que no vemos que tiene una conexión, pero sin embargo la tiene. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros no vemos una conexión de aquí con Ana ni de Ana con nosotros. Pero vamos a poder hacer una sanación de aquí para Ana y de Ana para nosotros. Y vamos a ver cómo sí estamos nosotros conectados en un campo, ¿no? Y ese es el ámbito no circunscrito. Es un ámbito que también les decía, es muy desconocido, pero sin embargo sí lo podemos ver. Por ejemplo, no sé si les ha pasado que a veces piensan algo, algo así que dicen, ay, ojalá que ahorita pasara alguien y me diera un rayo. Y pasa, ¿no? De repente ven y dicen, ay, aquí está, ya. Esa parte donde ustedes desean algo y se manifiesta de inmediatamente, ese es el ámbito no circunscrito, es un ámbito de infinitas posibilidades. Entonces, esta parte es muy, muy interesante. Y y te voy a poner aquí, ya pusiste ¿cómo se llama? Apagamos el micrófono. Bueno, entonces aquí están esos 3 niveles de existencia. El ámbito físico, que es el que más conocemos, porque es el mundo material, o también el que llamamos real. Son los objetos que percibimos, son limitados, los podemos tocar, los podemos oler, los podemos sentir, escuchar, probar y demás. Nuestros cuerpos también son materia. Entonces, es un ámbito del que no podemos olvidarlo, porque finalmente un cuerpo enfermo tiene que ver con la materia, ¿no? Es un cuerpo que finalmente se está manifestando en la materia, una situación que molesta, que duele y demás, es una manifestación a nivel físico. Pero su origen no siempre es a nivel físico, su origen está en el nivel cuántico o en el nivel todavía más alto, que es el no circunscrito. Entonces, en el nivel cuántico, lo que vamos a tener es todo lo insustancial, lo que no parece que tiene materia y demás, lo que no puede tocarse ni percibirse con los sentidos en apariencia, porque nosotros vamos a ver, o ya vimos desde la vez pasada, cómo nosotros sí podemos sentir al otro, sí podemos sentir a otras personas con nuestros sentidos, ¿no? Entonces, pero aunque son nuestros sentidos, porque podemos decir, bueno, sí estoy sintiendo que late, sí estoy sintiendo dolor o sí estoy sintiendo esto, nuestra conexión es con la mente, con los pensamientos. Y aquí también habla acerca del ego y la parte de ti que normalmente consideras tu ser, ¿no? Entonces, esta parte tiene que ver con lo cuántico. Vamos a hacer ahorita un ejercicio, miren, bien sencillo. Bien sencillo. Vamos a cerrar nuestros ojos y nuestra boca y vamos a, sin abrir la boca y sin nada, vamos a decir en nuestro interior, vamos a decir la palabra amor, pero no vamos a abrir la boca, sino con la boca cerradita. Vamos a decir amor. ¿Otra vez? ¿Cómo lo experimentaron? ¿Lo pueden decir? Pues no, estaba muy concentrada. Bueno, pues concéntrate. Sí. Concéntrate.
Puedes visualizarla escrita con letras, con luces. ¿Qué sucede? Ana, creo que quieres comentar algo. Sentí sensaciones del lado izquierdo. ¿Qué sentiste? Sensaciones de mi lado izquierdo. Incluso cuando mencionaba la palabra amor, sentía como si me girara mi cabeza hacia mi lado izquierdo. Mi oído, un zumbido, y todo mi lado izquierdo sentí sensaciones. Pero pues, somos capaces de decir amor sin abrir la boca. Yo sentí un fuego aquí, de aquí hacia acá arriba. En calor y sí como algo bonito, ¿no? Pero somos capaces de decir amor y de escuchar la palabra amor en nuestra mente. O sea, porque ahí hay algo que está todavía más dentro de nosotros, que está ahí presente y que no necesita abrir la boca para decir amor. Y no necesita que haya ondas de sonido para que escuche la palabra amor. Yo lo pude visualizar en luces, amor, lo pude oír, lo pude decir, ¿no? Lo pude decir sin abrir la boca, lo pude oír sin usar los oídos y lo pude ver con los ojos cerrados, ¿no? Sí, se siente una emoción bonita. Entonces allí hay algo que es todavía más fuerte que la materia misma, ¿no? O más bien que existe aparte de la materia misma, o que está en relación con la materia misma. Y hay otro nivel, dice, por ejemplo, en el ámbito cuántico, los ojos están programados para ver los objetos como tridimensionales o sólidos. Es decir, lo que nos están diciendo es que, por ejemplo, yo aquí tengo mi termo. Yo lo estoy visualizando como un objeto tridimensional y sólido. Pero estos son átomos. Y no creen que en un átomo hay continuidad. O sea, el átomo es muy pequeño y el átomo está formado por electrones. Y entre un electrón y otro hay mucha distancia. Hay mucho vacío, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero yo lo que estoy viendo aquí, lo que ustedes pueden ver aquí, es un objeto continuo. Pero para que yo pueda ver este objeto continuo y de manera tridimensional, tiene que ver con las funciones cerebrales, con mis terminaciones nerviosas, porque a mí me enseñaron a ver esto desde pequeña, me enseñan a verlo como un todo. Entonces, el termo para mí es un objeto tridimensional y sólido. Pero en el ámbito cuántico la solidez no existe. ¿Por qué? Porque en realidad son estructuras atómicas y las estructuras atómicas no hay continuidad. O sea, los electrones están a distancias muy grandes. ¿Sí? Entre un electrón y otro electrón hay una distancia muy grande. Digamos que comparado con el tamaño del electrón y el otro electrón, la distancia es enorme, porque ellos son extremadamente pequeñitos, hay distancias muy grandes y entonces se está hablando de un vacío muy grande. Y sin embargo, nosotros lo que estamos viendo es materia. Pero a nivel cuántico, la solidez como tal no existe, porque son como patrones de átomos que están vibrando todo el tiempo están vibrando y están habiendo saltos allí y nosotros lo vemos como algo sólido y como, ¿no? O sea, nuestro cuerpo y todo lo que nosotros vemos así lo percibimos. Y bueno, y está el ámbito no circunscrito. Este ámbito no circunscrito es el virtual, el espiritual. Y tiene un campo potencial extremadamente grande. Por eso nosotros podemos hacer sanación cuántica a distancia, porque es un campo potencial. Es un ser universal o inteligencia no circunscrita. Es una inteligencia que no está
restringida en un objeto, no está restringida en el cuerpo. Nosotros podemos pensar en el cuerpo de Ana María y hacer desde aquí una sanación al cuerpo de Ana María, o Ana María puede ser una sanación de nosotras, independientemente de que estemos, de que ella esté allá y yo esté aquí. Nosotros podemos hacer eso porque el campo, el ámbito no circunscrito, tiene un campo de infinitas posibilidades. Aquí es donde la información y la energía surgen de un mar de posibilidades. El nivel más fundamental y básico de la naturaleza no es el material. No es el material. Nosotros pensamos que es el material porque es lo que nos enseñan. Finalmente nos enseñan a visualizar las cosas. Para que tengan una idea de cómo se aprende esto, por ejemplo, cuando los españoles llegaron acá a las costas de México, cuando llegaron por primera vez en las llamadas tres carabelas, la Pinta, la Santa María y la Niña, la Pinta y la Santa María, cuando llegaron ahí, los nativos no podían ver esas naves porque no tenían el conocimiento de que existiera eso. Entonces, les costaba mucho trabajo visualizar las naves, no se las podían imaginar, no las podían ver como tales. Hay también otros experimentos en los que a las personas no se les enseñan fotos porque no sacan fotos. Entonces, haz de cuenta que sacan una foto y les enseñan la foto y no pueden visualizar la imagen. En cambio, nosotros, por ejemplo, estamos tan acostumbrados que a nuestros niños muy pequeños les mostramos la foto de mamá o de la abuela y le decimos, aquí está la abuela. Y el niño puede ver a la abuela, incluso le puedes decir, ¿quién es la abuela aquí? ¿Quién es la tía? ¿Dónde estás tú? ¿No? Pero eso todo forma parte de un aprendizaje que nosotros hacemos como seres humanos. Vamos construyendo nuestros conocimientos. Pero, más allá de eso, hay un ámbito no circunscrito que es el que no estamos acostumbrados a ver, pero que eso no significa que no exista. Sí existe. Entonces, por ejemplo, el ámbito no circunscrito dice, ni siquiera es un caldo de energía e información, es potencial puro. O sea, ¿sí se imaginan ustedes todo lo que podemos hacer en este potencial puro? Este nivel de energía, de realidad no circunscrita, opera más allá del espacio y del tiempo, porque sencillamente no existen en él. Y aquí esto es súper interesante. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, miren. Nosotros en la materia decimos, esto pasó primero, esto pasó después. O sea, el tiempo tiene un principio y vamos como en línea recta hacia del pasado hacia ahora y hacia el futuro, como si el futuro todavía no existiera. Pero en realidad ya todo existe como un todo. Entonces, esta parte el ámbito no circunscrito nos da la posibilidad de hacer sanación en el pasado. Es decir, yo puedo regresar a una persona cuando era feto para ayudarla a sanar cosas que vivió siendo feto. Porque el espacio no existe, porque a mí no me interesa dónde esté la persona, yo puedo trabajar con ella, y el tiempo tampoco existe, porque yo puedo trabajar con ella en el pasado. Puedo regresar a momentos críticos de la persona para poder hacer sanación en esa persona. Entonces, pero esto tiene un fundamento, y el fundamento está aquí, que estamos en un ámbito no circunscrito. Y esta parte es a la que a mí me parece genial. O sea, yo cuando empecé a hacer este tipo de sanación y veía yo que podía sanar a la persona, regresarla al lado del estado de feto y allí trabajar con ella, pero además también puedo trabajar la parte de los padres, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, a ver, aquí está Juanita Pérez y vamos a sacar su energía que viene solo de su padre, de la rama paterna.
para ver de la rama paterna qué es lo que está trayendo a ella, qué es lo que tengo que sanar desde la rama paterna. Pero también puedo trabajar desde la rama materna. Y esa rama materna es pasado. Si lo vemos desde el punto de vista de la materia, eso es pasado, pero yo puedo influir en ello. Y esa parte es algo que a mí no me lo enseñó un maestro, o sea, yo lo fui aprendiendo haciéndolo, ¿no? Haciéndolo y que dices, ay, pues la gente se sanó, pasó esto, pasó lo otro, pasó aquello. Vas teniendo esa experiencia y por eso yo me apego mucho a lo que dice Jacobo Greenberg. No podemos negar nuestra experiencia. Si no hay teorías que expliquen lo que nosotros hacemos, no significa que no exista. Si no hay aparatos que lo puedan medir, no significa que no exista. Es un poco lo que pasó con los meridianos de la acupuntura, ¿no? Ahí hay unas conexiones y todo, y decían, no existe porque no lo podemos ver. Cuando empezaron a hacer aparatitos para medir la energía del cuerpo y ver que sí había esos caminos de energía, entonces sí existe, ¿no? Pero fue entonces que le dieron, sí existe. Pero existen muchas cosas que la ciencia todavía no tiene contacto con ellas. Pues ni modo. Lo sentimos mucho porque nosotros lo vamos a seguir usando. Y si hay algunas personas que ya tienen contacto con esto y nos dan fundamento, pues entonces, pues podemos seguir, ¿no? Haciéndolo. Y bueno, en este sentido, pues la teoría de los campos mórficos es muy interesante porque dice aquí que los campos mórficos de los grupos sociales conectan a los miembros incluso cuando están a muchos kilómetros de distancia y proporcionan canales de comunicación a través de los cuales los organismos pueden mantenerse en contacto a cierta distancia. Entonces aquí, por ejemplo, podemos hablar de las hormigas, porque las hormigas tienen sus campos mórficos, de los elefantes, ¿no? Como grupos vivos y como grupos sociales. ¿No? Y no estamos hablando precisamente de las personas, digo que también sucede en las personas, pero podemos tener ejemplos muy claros en grupos sociales de animales que están funcionando así, pero además también en plantas, o sea, por ahí me encontré un video súper interesante que hagan de cuenta que son plantas, árboles, que experimentan determinada situación con el ambiente y se mandan la información a otros árboles. Se la mandan a través de esos campos. Se la mandan ¿para qué? Para protegerse como género de árboles, como este tipo de árboles que no me acuerdo cómo se llaman, pero finalmente van siendo grupos que se van autoprotegiendo, ¿no? Entonces nosotros, también como humanos, tenemos campos mórficos, ¿no? Y a mí me ha pasado, o sea, yo me acuerdo mucho porque fue una experiencia muy fuerte para mí, yo me desperté un día, me dije voy a ir a trabajar, pero yo sentía una sensación de ya no voy a volver a ver a mis hijos, y no voy a volver a ver a mis hijos. Era una sensación muy, muy extraña. Y entonces yo le dije a mi hijo, llévame al metro, porque estaba mi coche, necesitaba un servicio. Le dije, llévame al metro. Cuando me despedí de mi hijo, sentí una sensación tan extraña, tan rara, que dije, algo puede pasar. Llego a la oficina, me siento en mi escritorio, prendo la computadora y dije, algo no está funcionando aquí. Entonces, empiezo a pensar, ¿qué es lo que no está bien? Y pienso, mi papá está enfermo. Agarro el teléfono, le marco el teléfono a mi papá, le marco y lo escucho como él arrastra la lengua. Lo estoy oyendo como arrastra la lengua, entonces cuelgo el teléfono, le hablo por teléfono a mi hermana y le digo, Silvia, mi papá está enfermo y acabo de hablar con él y está arrastrando la lengua. Y me dice, ahorita llamo con él. Y ella habla y dice, sí, manita, sí está enfermo. Nos venimos en friega a buscar a mi papá.
Y fue todo tan armónico, porque hagan de cuenta que yo me salgo de la oficina, me tomo un taxi para llegar a la casa, mi hijo ya tiene el coche ahí en la casa, y vamos a buscar a mi papá, y cuando lo encontramos, él apenas nos abre la puerta y lo llevamos a un hospital. Y fue así que mi papá salvó la vida ese día. Y cómo me di cuenta, cómo supe que mi papá estaba enfermo, él no me llamó. Hice el campo mórfico, o sea, yo ahí tuve una experiencia súper interesante, porque nos estamos comunicando a pesar de la distancia. Hay una parte que es telepática, ¿no? Que es telepática. ¿Por qué? Porque finalmente hay una conexión en estos grupos sociales, que yo tenía esa conexión con mi padre y pude darme cuenta de esa situación. Gracias a Dios ese día mi papá pues estuvo atendido y demás y salvó la vida, ¿no? Y aquí pues lo que nos dice es que los campos mórficos subyacen nuestra actividad mental y nuestras percepciones y conducen a una nueva teoría de la visión, como se discute el sentido de ser mirado. O sea, y les hablaba yo acerca del observador. Entonces, no solamente yo soy observador, pero también soy observada. Estoy siendo observada por ese campo cuántico, y ese campo cuántico está recibiendo información mía. Es decir, que en el momento que yo empiezo a hablar de la sanación cuántica, yo ya estoy compartiendo ese conocimiento con el campo mórfico de los humanos. Es algo que no me pertenece a mí en exclusiva, sino es algo que pertenece a la humanidad como tal. ¿Sí? Y en ese sentido, pues yo aquí les tengo aquí la liga para que puedan ver el video del doctor Manuel, que habla acerca del corazón helicoidal, y que aquí en este video explica no solamente lo que es el corazón helicoidal, sino que explica lo que es un campo de energía. Él va a explicar lo que es un campo de energía y de cómo finalmente primero se hace un campo, se genera un campo, para poder después llenar ese campo con materia. Es decir, para que haya una rosa, primero se va a formar el campo mórfico de la rosa, y después la rosa va a ir creciendo y va a generar esa rosa. Y el doctor Manuel Ballesteres nos explica, eso mismo pasa con los humanos, ¿no? Nos explica que eso mismo pasa con los humanos, y de alguna manera nos explica cómo es que nosotros como humanos ya tenemos una información al nacer. Nosotros al nacer ya estamos naciendo con una información que nos hace humanos y que nos integra dentro de un grupo social. O sea, yo hace rato les hablaba acerca del ejemplo de la conexión que tenía yo con mi padre, o que tuve con mi padre, que fue así también completamente, pues sí fue una experiencia muy, muy fuerte para mí, pero además no solamente es el experimentarlo, sino el abrirnos a esa posibilidad, porque yo pude haber experimentado eso, pero me pude haber quedado en mi computadora escribiendo y demás, ¿no? Pero cuando yo sentía que algo estaba fallando y que algo andaba mal, yo dije, algo tengo que hacer, por algo me está llegando esta información, ¿no? Entonces, por eso fue que tomé el teléfono, por eso fue que enseguida salí volando del trabajo, tomé un taxi, me movilicé y le hablé a mi otra hermana y empezamos a hablarnos entre hermanas y llegamos todas. Y finalmente les digo, mi padre todavía vivió varios años después de ese evento, pero si él se hubiera estado solo, se hubiera muerto, porque su situación era bastante crítica. Y sin embargo pudimos comunicarnos, ¿no? Entonces, no solamente soy observador, sino también soy observado. Entonces, por eso es cuando dice Jacobo Jiménez, ¿quién es el observador? Y yo digo, ay, pues sí, hay algo más que está por encima de nosotros, ¿no?
Y aquí me encanta esto de Jacobo Grinberg, porque Jacobo Grinberg ya nos da la idea de que nosotros podemos decodificar la información. O sea, así como nosotros codificamos información, por ejemplo, esta información que está aquí, que ustedes están leyendo, esta información está codificada, porque no la puede leer cualquier persona, la puede leer personas que sepan leer español y que entiendan el español. Entonces, esta información está codificada. Entonces, nosotros cuando decimos, dada la cantidad increíblemente grande de información que cada punto o porción del espacio contiene, ahí nosotros estamos decodificando esta información. Entonces, lo que nos dice Jacobo Grinberg es lo siguiente. Dada la cantidad increíblemente grande de información que cada punto o porción del espacio contiene, es predecible que un entrenamiento adecuado en la decodificación y análisis de la misma incrementaría en varios órdenes de magnitud la capacidad cognitiva y perceptual del hombre. Entonces, si se fijan, aquí ya está hablando él. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de que cada punto del espacio contiene mucha información acerca del universo, contiene la información del universo? Entonces, yo puedo hacer aquí sanación cuántica de cualquier persona porque la información está aquí. Aquí en esta porción, en este punto del espacio, yo tengo la información de todas las personas. Pero además, si yo me entreno en decodificar y analizar la misma información, estoy incrementando mi capacidad cognitiva y perceptual. Y no lo digo yo, lo dice un científico como de la talla de Jacobo Grinberg. No lo estoy diciendo yo, pero yo lo he probado. O sea, yo soy un ejemplo de que esto es real, de que esto es cierto. Sí lo pueden visualizar, sí lo pueden... ¿Sí queda claro, pues? Sí. Entonces, por eso es que es importante que nosotros practiquemos. Entre más practiquemos, más conexión vamos a tener y más percepción vamos a tener. Entonces dice aquí, Jacobo Grinberg dice que el cerebro está organizado por circuitos neuronales complejos que han alcanzado su desarrollo después de millones de años de evolución. Todo está previsto en el cerebro para decodificar y analizar el espacio en la forma como lo hacemos actualmente. O sea, haz de cuenta, tú a un niño le enseñas a decodificar y analizar el espacio, pero nosotras, cuando nosotros hacemos sanación cuántica, estamos decodificando y analizando el espacio de una forma distinta. Porque no lo estamos viendo como nos lo enseñaron a ver, sino que estamos aprendiendo otra manera de ver el espacio. Es una manera diferente. ¿Sí? Entonces, por eso a mí se me hace muy interesante recurrir a Jacobo Grinberg para explicar lo que yo empecé a hacer, porque yo primero dije, ay, pues es que esto es como una locura, ¿no? Pero después me di cuenta que no era tan loco porque ya había gente que lo había vivido también y que ya había gente que lo podía hacer y que además argumentaba cómo se podía dar esto, ¿no? Entonces aquí también estamos recurriendo nosotros a Jacobo Grinberg, que dice que el paradigma holográfico, ya más o menos tienen idea del holográfico porque lo vimos en la clase pasada, ¿no? De lo que es lo holográfico. El paradigma holográfico, no es de Jacobo Grinberg, es de una investigadora. Esa investigadora se apellida Vallejo. Ella tiene un artículo que le llama el paradigma holográfico y la interconexión mente-cerebro-universo. Entonces ella lo que busca un diálogo entre la ciencia, que nosotros conocemos como ciencia, y ¿cómo se llama? Las partes espirituales, la gente que ha estudiado el espíritu.
¿no? O sea, las disciplinas espirituales de otros países. Entonces, ella lo que hace es el paradigma holográfico y la interconexión mente-cerebro-universo, y lo que busca es un posible diálogo con el Oriente. Entonces dice, el presente artículo, o sea, se refiere al artículo porque este es el nombre del artículo, el presente artículo tiene como finalidad realizar un análisis en torno al problema de la interconexión mente-cerebro-naturaleza a partir de la teoría del orden implicado. O sea, quiere decir que todo está, cuando hablamos del orden implicado, quiere decir que todo está en conexión, propuesta por David Bohm, en el que se destaca el modelo del holograma como un ejemplo de este orden implicado. Es decir, que todo está en conexión, nada está separado. Entonces, esta autora que se apellida Vallejo, espero haber puesto su nombre, que no me haya fallado en ese, pero si no, pues les doy el nombre de ella. Pero dice que un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz, esto sí es de Jacobo Grimm. Un observador capaz de identificar su conciencia individual con la estructura básica de la latiz alcanzará la conciencia de unidad. O sea, nosotros como observadores podemos identificarnos, o sea, nuestra conciencia individual, podemos identificarnos con la conciencia, con una conciencia más grande. Entonces estamos hablando de la conciencia de unidad porque nos damos cuenta que no somos más que una partecita del todo. En cambio, una identificación del observador con un cuerpo orgánico activará un nivel de conciencia corporal. Entonces nosotros muchas veces vivimos, o la mayoría del tiempo vivimos, en una conciencia corporal. Y yo digo, pues yo soy Esther Amador. Y pareciera ser que aquí acaba y aquí termina Esther Amador. Pero si yo empiezo a hacer sanación cuántica y empiezo a conectarme con el todo, yo estoy alcanzando mi conciencia de unidad porque yo me estoy identificando con lo otro, porque yo soy parte del universo y soy parte de la naturaleza. Y entonces aquí lo que nos dice Jacobo Grinberg, que el acceso dimensional del observador y su focalización dará como resultado su funcionamiento dentro de una matriz de relaciones y ella constituirá su territorio perceptual. O sea que nuestro territorio perceptual se va a incrementar. Porque aquí yo nada más puedo sentir la mesa, puedo sentir mi termo, puedo sentir el control. Pero si yo conecto con la conciencia universal, puedo sentir a Ana, puedo sentir a otras personas, puedo sentir muchas cosas que no puedo sentir en este estado, en el estado de una conciencia corporal, de que nada más soy yo y aquí acabo y termino yo. ¿Sí? Sí. ¿Sí me explicó? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, es que les digo, a mí me gusta que tengamos carnita, ¿no? Porque si nada más les digo, hagan esto y hagan lo otro y aquello, y bueno, pero ¿por qué se puede hacer esto, no? Digo, a mí siempre me surge la duda. Entonces, después vamos a pasar a la práctica, un poco como la tuvimos el jueves, que tuvimos una práctica muy interesante, y vamos a hacer prácticas y demás, pero aquí es importante que tengamos esta carnita, que digamos, bueno, no, lo que está sucediendo y lo que pasa no es una locura, es algo que tiene una fundamentación, que ya hay gente y hay científicos que lo han estudiado, ¿no? Entonces aquí volvemos a preguntar quién es el observador, porque dice que existen diferentes modelos que describen y explican la conciencia. O sea, hagan de cuenta, a lo largo de la historia hay gente que ha identificado, o grupos sociales que han identificado que existen niveles de conciencia más grandes que el corporal, el personal, ¿no? Entonces, estos modelos tienen en común la consideración de que los niveles de conciencia dependen de la percepción del observador.
y este territorio, y esta del territorio, o sea, la percepción del territorio con el cual se identifica. Entonces, nosotros en la medida que vayamos abriendo nuestra mente, vamos a ir pudiendo sentir más cosas porque estamos conectando con esa energía universal, ¿no? Y estos modelos de los que habla Jacobo Grinberg son 6. O sea, no significa que solo sean 6, no significa que uno sea más importante que otro. Lo que expone Jacobo Grinberg son 6 sistemas y habla acerca del misticismo judío, el modelo teosófico, el modelo chamánico, el modelo budista, el modelo de la psicología transpersonal y el modelo sintérgico. Él habla de 6 modelos al menos. No significa que sean todos. Él habla de estos, los desarrolla el modelo del misticismo judío, de la cábala, el teosófico, el chamánico. El chamánico se refiere mucho a México, porque lo que hizo Jacobo Grinberg, hagan de cuenta que él estaba como en la búsqueda. Entonces, agarra y se va a la India y entonces va a visitar allá gurús muy importantes de la India. Él comenta que estaba incluso ahí haciendo antesala para hablar con uno de los gurús muy importantes y conocer y demás. En ese proceso, él conoce a una persona y esa persona le dice, en México existe, está el señor Don Lucio, está la señora Josefina, está fulano, está sutano, está mengano, que trabajan esto. Y Jacobo Grinberg regresa a México y dice, caray, yo salí a buscar lo que hay en México. Y entonces habla acerca del modelo chamánico, porque en México hay mucho chamán, mucha gente que hace sanación y que tiene contacto con esos mundos de una manera natural, o sea, es decir, que dice Jacobo Grinberg, en México se dan a pasto los chamanes, o sea, hay mucha gente que no necesita incluso ninguna formación para poder ser curanderos sanadores. Sí. Los más importantes aquí en nuestro país es Juan Matus, que también es chamán con mucho poder natural. ¿Nos puedes decir más fuerte el nombre porque no lo escuché? Juan Matus. Ajá. Pachita, ¿no? También, ¿no? Es un chamán muy poderoso. Sí, Pachita también. Don Juan Matus es uno de los iniciadores aquí de nuestro país. Después ya se escuchó a Pachita. Sí, pero en realidad hay muchos chamanes porque imagínate, o sea, fuimos invadidos por la colonia española, fuimos invadidos hace más de 500 años. Jacobo Grinberg hace una investigación de lo que existe en el momento que él pudo hacerlo. Pero de alguna manera, pues nos habla de que esto ha existido por siempre en nuestro país, ¿no? Este tipo de sanadores, ¿no? Sí, sanadores. Sí, incluso yo como que le quité ese tabú a la palabra chamán y porque a veces luego me dicen, ay, pues eres una chamana. Pues sí, últimamente, pues no sé qué soy, pero soy sanador. Y de alguna manera se me dio de manera natural, seguramente por herencia de mi abuela que era de Veracruz. Y en la familia tenemos varios sanadores. Y pero sabemos que mi abuela era de Veracruz, era veracruzana y que también era de alguna manera sanadora. No nos platica mucho mi mamá acerca de esto, pero sabemos que ella tenía ciertas cualidades de sanación. Lo sabemos, pero el cambio. Y también nuestras generaciones que vienen. Recientemente platicaba con mi sobrina y me dice, tía, yo también tengo este tipo de revelaciones y ya me estuvo platicando. Y digo, pues sí, sí es cierto, o sea, le creí perfectamente todo lo que me platicó, porque dije, yo no tengo derecho a poner en duda
la palabra de nadie. Ayer mismo platicábamos en una reunión de amigos y una de mis amigas decía que ella es curandera. Yo nunca la había conocido. En 30 años que tengo de conocerla, ayer me enteré que era curandera, ¿no? Entonces, pues tampoco tengo el derecho de poner en duda la palabra de nadie si no quiero que se ponga en duda mi palabra, porque las experiencias de las que yo estoy hablando son experiencias que yo he vivido en mi vida real, ¿no? Entonces yo digo, bueno, yo no tengo por qué engañar a nadie, no tengo por qué engañar a nadie, son mis experiencias. A lo mejor si viene un científico y dice vamos a medir qué tanta energía se mueve, qué tanto pasa con una persona o con otra y demás, esta situación se haga más nítida, pueda yo tener más conocimiento y más entendimiento de lo que ocurre, pero no porque no exista eso quiere decir que no ocurre. O sea, ocurren muchos fenómenos que tienen que ver mucho con situaciones que están por encima de uno y pues que no están teorizadas y pues lo siento mucho. Nosotros no vamos a ver todos estos sistemas. El que vamos a estudiar fundamentalmente va a ser el del misticismo judío. ¿Por qué? Porque yo empecé a estudiar Cábala hace muchísimos años, ya ni me acuerdo cuántos, pero fue estudiando la Cábala y estudiando todo este tipo de cosas que yo llegué a tener este tipo de experiencias. Entonces, por eso para mí es muy importante hablar de este misticismo judío y de la Cábala. ¿Por qué? Porque incluso en el libro de técnicas de sanación cuántica, lo que hago es fundamentarlo con este misticismo judío de la Cábala. ¿Y por qué lo hago con esto? Porque a mí se me da a partir de esto, a partir de que yo hago meditación cabalística. Entonces, si bien es cierto que yo le he echado una mirada al modelo teosófico, y le he echado una mirada al chamanismo, al modelo budista, a la psicología transpersonal y he estudiado el modelo sintérgico de Jacobo Greenberg, porque pues obviamente lo estudio porque da explicaciones a fenómenos que yo no entendía. Entonces, si bien es cierto que todo esto, pues a lo que le voy a dar mayor importancia es al misticismo judío de la Cábala y al modelo sintérgico de Jacobo Greenberg. Entonces aquí lo que hice fue poner un pedazo de mi libro de técnicas de sanación cuántica, donde cito lo que dicen los judíos acerca del alma. O sea, ellos hablan de que nuestra alma tiene una complejidad, que no es una sola alma, sino que tenemos niveles de alma. Entonces dice que de igual manera que la realidad está estructurada en 5 universos, porque también habla acerca de diferentes universos, en el ser humano existen 5 niveles de alma y aquí los pongo de abajo para arriba, que son nefesh. Viene de la palabra nafash, que significa reposo. Es el cuerpo, su centro está en el cerebro gastrointestinal. Este nefesh es el que se da en el momento de la concepción. O sea, en el momento de la concepción, cuando empieza a haber vida, ya empieza a haber una energía álmica en esa persona. O sea, ya empieza a tener alma. No llega muchísimo tiempo después. Pero después llega un segundo nivel de alma, que es el ruach, que significa viento, y van a ser las emociones. Es el ruach que está en el corazón, puesto que es un órgano que también piensa. Para la Cábala, el corazón no solamente es algo que siente, sino también piensa. También tiene un cerebro, o sea, como decía anteriormente, tanto hay un cerebro gastrointestinal como un cerebro en el corazón. Después está la neshama, viene de la palabra neshima, que significa soplo, es la identidad verdadera, la energía del alma y se estructura se encuentra en el cerebro y lo que no significa que sea el cerebro la mente. Es decir, hagan de cuenta que está el cerebro, como lo conocemos, las estructuras cerebrales,
Y allí hay como una mente consciente donde nosotros estamos pensando, ¿no? Ay, pues yo soy Esther y yo quiero pues seguir tomando mi tecito y seguir platicando aquí porque esto es lo que aparentemente soy yo. Pero yo soy más que eso, porque hay una energía que está todavía más fuerte y que es la energía que pertenece a cada uno y también pertenece a otra persona. Es decir, esta conexión que tengo con los otros. Y bueno, aquí dice que son alrededor de 2 metros de distancia. Les digo, muchos hablan acerca de 18 metros. Yo creo que sí es una energía mucho más grande porque, porque a veces sentimos que hay alguien, o sea, aunque, por ejemplo, en una noche oscura, que está la calle sola, ustedes pueden ir caminando y pueden percibir a una persona que está del otro lado de la esquina. Y es muy fácil percibirla. Yo incluso a veces hago experimentos. Ahorita aquí no porque ya estoy en planta baja, pero cuando estaba en la planta alta, entonces yo veía que la gente pasaba y la miraba y la persona sentía mi mirada, volteaba a verme. Aunque yo no le hablara ni le dijera nada, simplemente con la mirada, de que yo la mirara y la siguiera con la mirada, ella empezaba como a, a inquietarse, a decir, alguien me está mirando, ¿no? Y a veces voltea la gente a ver quién la está mirando, ¿no? Y luego hay una energía o un alma todavía más grande que es la yejidá, que es el estado de iluminación. Y bueno, este nivel de energía es cuando ya desapareces, porque ya te unes con el todo como tal. Pero aquí nosotros estamos hablando de un modelo, que es el modelo del misticismo judío, que explica, ¿no? Acerca del alma. Y bueno, que a mí me parece muy interesante, y les digo, me parece muy interesante porque fue a partir de que yo estudié la Cábala que se me empezó a dar determinada información y dije, bueno, esto sí existe y es real, ¿no? Entonces, obviamente que lo empecé a creer y además lo empecé a vivenciar. Hagan de cuenta, a mí me pareció genial porque yo les platicaba la vez pasada de que a mí me habló una compañera y me dijo, oye Esther, ¿puedes, sabes cómo bajarle la fiebre a una persona? Y entonces yo fue que le dije, pues sí, dice, ¿me puedes decir cómo? Porque mi hermano tiene fiebre, tiene una semana con fiebre intermitente y pues ya no sabemos qué hacer porque nada más no se le baja y no lo podemos llevar ni al hospital. Acuerdan que hubo una época muy crítica donde las personas no querían ni siquiera entrar al hospital y demás. Entonces, le dije, va. Yo dije, a ver, Esther, ayúdala y déjate de pequeñeces. Entonces, yo hago conexión con la persona, con el hermano de mi compañera, y al hacer conexión con esta persona, a mí me dan un cubo de hielo, o sea, cierro mis ojos y visualizo así como se me entrega un cubo de hielos, y ese es el hielo que yo le pongo a la persona. Una vez que le echo los hielos, me dan una toalla muy, muy grande y lo envuelvo. La ventaja de trabajar con la energía, pues es que si yo quiero mover a una persona, el cuerpo de una persona, pues no lo aguanto. Pero trabajando energéticamente, la energía de la persona se mueve muy fácil, ¿no? Lo alzo, lo envuelvo en unas toallas blancas y le hablo a la compañera y le digo, ya trabajé con él y me dice, ya se le bajó la fiebre. Y ya no le volvió a subir. Entonces yo ahí me di cuenta de que había como una conexión y que había algo más que una conexión. Pero yo estudio mi clase de Cábala al otro día, y eso es ahí donde yo me quedo más sorprendida, porque es cuando el maestro Albert Goslar explica en esa clase que aquí está todo. Dice, todo lo que necesitamos está aquí. Lo único que tienes que hacer es agarrarlo y tomarlo. Y entonces me doy cuenta de que efectivamente, o sea, no es nada más, no lo dice la cábala, nada más por decirlo, sino porque es algo que es real. Digo, yo ya lo había experimentado, ¿no? De una manera muy simple, muy sencilla,
y en el que pude ayudar a esta persona a bajar la fiebre de una manera muy rápida y muy efectiva, y que después vino la explicación cabalística, porque la cábala explica esto, ¿no? Y bueno, acá vamos a hablar acerca de Buda, porque, bueno, puse esta cita porque me encanta esta cita. Dice, Buda conmina a sus discípulos a mantener una observación desapegada de sus sensaciones corporales, de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos. ¿Por qué pongo esto? Porque nosotros cuando vamos a hacer conexión con una persona, pues yo tengo que estar tranquila. O sea, no debo de estar enferma, porque bueno, si me está doliendo la garganta, pues no puedo saber si a la que le duele a la persona le duele la garganta o me duele a mí, porque pues a mí ya me está doliendo la garganta. Entonces aquí tenemos que tener una observación desapegada de sus sensaciones corporales, de sus emociones, de sus contenidos mentales y de sus sentimientos, señalando subtextualmente que toda identificación con estos no libera, pero en cambio su testificación desde la posición del observador lleva a la iluminación. Es decir, si nosotros nos comportamos como verdaderos observadores del otro, podemos ayudar más a que estemos conectados con nosotros mismos. En el momento de hacer una sanación, nosotros vamos a conectar con el otro y vamos a estar abiertos a sentir las sensaciones corporales, las emociones, los contenidos mentales y los sentimientos del otro, no los míos. ¿Sí me explicó? Uh-huh. Y bueno, pues ya para terminar, pues aquí les pongo el vínculo para el video de la doble rendija. Ah, sí. El videito de la doble rendija, que es un videito que ya vimos lo vimos con al principio, este video de la doble rendija, para que vean, o sea, cómo el observador, así sea solo una cámara, modifica el proceso incluso de la materia, no solamente de la parte consciente, como les platicaba yo de esta persona, que si ustedes se quedan viendo una persona, va a voltear, ¿no? O sea, la mira fijamente y ella va a voltear porque va a sentir su mirada. Sí. Pero estamos hablando de una persona consciente, pero en el caso de la materia misma, se puede comportar como si ella supiera que la están mirando. Y en este videito del experimento de la doble rendija de la física cuántica, queda muy claro esto. No sé si quieren hacer algún comentario. Sí, Ana. Yo digo que sí, que todo bien. Pasemos a la práctica. Bueno, pues entonces voy a dejar de grabar. Vamos a